Nombrar lo innombrable es una serie de conversaciones sobre arte y verdad del conflicto armado en Colombia. Un podcast de la Comisión de la Verdad. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. El arte le ha dado voz a muchas comunidades, a muchas poblaciones, a muchos territorios que de otra manera no conoceríamos y no conoceríamos ni su dolor ni su resistencia, porque el arte también ha sido un lugar de la resistencia muy hermoso. La Comisión de la Verdad ha concedido entonces a la cultura y al arte un lugar muy especial. Creemos que es en la cultura donde están las soluciones más grandes, en el sentido de que hay asuntos de la cultura que hemos heredado y que tenemos que resolver, que tenemos que transformar. Asuntos como el machismo, como el patriarcado, como el racismo, por ejemplo, o como la naturalización de la violencia, que se nos ha convertido como en un paisaje y que nos ha hecho perder esa empatía por el otro, por los otros y compartir el dolor. Por eso, pues recurrimos a la voz de los artistas que no solamente traen un discurso racional, sino también un mensaje desde la emoción, desde el sentimiento, desde lo más profundo del ser humano. Hoy tenemos a Laura Mora con nosotros, una directora de cine, una mujer creativa que se ha hecho preguntas muy hondas sobre el conflicto armado y además muy íntimas. Yo quiero decir que compartimos con ella una tarea. Ella en sus obras y muy especialmente en Matar a Jesús, que es una gran película, una película que ha merecido premios muy importantes, reconocimientos muy importantes y que tiene muchas cosas que decirnos, se pone en la tarea de comprender, de buscar qué es lo que llevó al asesino de su padre, que es real, a matar a su padre. ¿Quién es ese asesino? ¿Por qué ese asesino llegó a ser lo que fue? Y esa es una pregunta mucho más humana que la sola acción de juzgar, de señalar y de condenar. Sin más, entonces, Laura, bienvenida. Gracias por tu presencia, por aceptar este espacio que es también una contribución a la verdad, a la reflexión profunda que tenemos que hacer como país sobre lo que nos ha pasado. Y gracias a Sara por la conducción de esta conversación. Bueno, no, muchísimas gracias, Lucía y Sara, por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Quisiera que empezáramos con el dato que dio Lucía justo al final de tu presentación, que es el hecho de que tú naciste en Medellín. Hablemos un poco pues de esa infancia tuya, de nacer y crecer en ese contexto, y también dando un poco un salto temporal hacia adelante sobre cómo eso influyó pues en tu obra años después. Nosotros nacimos como en una calle que se llama la calle 10, muy cerca al Parque del Poblado, que luego termina siendo como un lugar muy importante en mi vida, un lugar de encuentro, un lugar de tolerancia, un lugar que acogió como toda una contracultura. Crecí en una familia muy particular. Creo que la manera como me educaron mis padres ha sido realmente revolucionaria, pues porque como mujer me dieron como un lugar importante siempre, como de horizontalidad e igualdad, un hogar donde se aplaudió mi carácter desde muy joven, y creo que esas han sido herramientas que me han permitido de alguna manera enfrentar el mundo y también enfrentar la tragedia. Medellín ha sido muy importante en mi obra. Creo que lo hablaremos a través de toda la conversación, porque no se puede desligar. Yo hago lo que hago y pongo la cámara donde la pongo y hago las preguntas que me hago también por haber nacido en este lugar. Más allá del narcotráfico, yo quisiera que habláramos sobre, tú has dicho en varias entrevistas que tú has construido con Medellín una relación que es paradójica y casi como antropomórfica, concibiéndolo como una persona con características amables y odiables al mismo tiempo. Quisiera preguntarte por tu percepción de esa ciudad y por cómo ha cambiado a lo largo de tu vida y también en relación a tu trabajo cinematográfico.
yo fui muy atravesada, para redundar, era rebelde, me gustaba mucho el punk, me gustaba mucho el cine, me gustaba como no quería perderme nada, o sea, como un afán de la vida, de comerme el mundo, de saberlo todo, de realmente vivir, no quería aprender las cosas solo como en los libros, sino que quería tener una experiencia de vida muy profunda, y en eso crucé y atravesé la ciudad de una manera impresionante toda la vida, cosa que extraño profundamente hoy en el encierro, y eso me permitió construir esa relación muy extraña con la ciudad, donde yo la veo más como una mujer. Es una relación de pronto parecida a la que han tenido muchos artistas con Medellín. O sea, yo creo que Medellín es una ciudad que está súper presente, ya sea en las reflexiones de un Gonzalo Arango, en el cine de Víctor Gaviria o en los nuevos cineastas que vienen, como que Medellín nos marca profundamente, y es una relación más como hacia un personaje. Tan es así que en el momento en que mi papá fue asesinado, yo tenía una rabia que no hacia la ciudad en sí misma, y recuerdo que un día me fui a un mirador como por Las Palmas a gritarle a la ciudad, a putearla, a insultarla, porque sentía que me había traicionado, que yo, que le había dado tanto amor y que había sido tan horizontal con ella, y que había sido tan poco prejuiciosa, ella me estaba atacando. Y lo que ha sucedido es que otra vez me he vuelto a enamorar de ella, de su tragedia y de su belleza. Es una relación de lo sublime, de estar siempre como al borde de un abismo que te llama, ¿cierto? Así es Medellín. Pero con respecto a esa experiencia, yo quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, ¿por qué escogiste el cine como tu lenguaje, digamos, como tu herramienta de expresión? Y en segundo lugar, quería que nos hablaras de tu experiencia de alejarse de este contexto después de haber vivido una experiencia tan traumática con el asesinato de tu padre, pero además empezar allá a hacer tus cortos. El cine, de alguna manera, pues yo fui muy curiosa, muy sensible, y como les digo, ahí sí, pues mi familia juega un papel muy importante en eso, porque me acercó mucho al arte, a la literatura, mucho más que al cine. Y entonces, pues entre la literatura, que como dicen por ahí, es la madre de todos los vicios, pues eso también me abrió la puerta del cine. Empecé a ir mucho a cine sola, y me impresionaba muchísimo la experiencia que era ir al cine. Era evidente que la imagen y el poder de la imagen y la sensibilidad social y el cine como un arma política era lo que quería hacer. Entonces fue muy rápido. Yo creo que más o menos a los 15 años empecé a decir, quiero estudiar cine. En Australia, cuando llegué, vivía muy cerca de como la vivienda de interés social. Atravesaba estos edificios diariamente para ir a la universidad, y encontraba en ese pequeño universo de estos edificios unas similitudes con los barrios de Medellín que tanto me habían gustado en la vida. Yo siempre he encontrado belleza en el margen. Para mí es ahí donde encuentra uno todo lo que es bello del espíritu humano. Quizás donde mucha gente no ve belleza es donde yo siempre la encuentro. Y entonces cuando empecé a tener que hacer trabajos para la universidad donde se me pedían hacer cortometrajes, al principio yo decía, pero ¿yo qué voy a contar acá si yo no me relaciono con nada de esto? Y habitando esos edificios y parchándome ahí tardes enteras, pues descubrí que la humanidad está ahí, que ahí está la universalidad del cine también, que es al final la emoción humana. Me encontraba con estos inmigrantes que venían de latitudes muy distintas a la mía, pero que compartíamos unos dolores muy, muy similares, y así es como aparece Brotherhood, que tiene cosas muy especiales, entre otras porque hacía 16 años no se filmaba en ese lugar, por restricciones, porque los australianos también están muy dados a no veamos esto que no es tan bello, no veamos esto que no es lo que nos representa, muy parecido también a muchas cosas a los paisas, y pues tengo que aceptar que dijimos mentiras, dijimos que íbamos a hacer otro tipo de historia y terminamos rodando Brotherhood. Después esto fue un escándalo, pero el corto se volvió muy importante tanto para esa comunidad como para mí como cineasta, porque creo que ahí empieza
a salir una voz, una relación con eso que hablaban de como con lo social, con lo marginal, con lo político, pero también a nivel estilístico, como una relación mía con la cámara y cómo me iba a acercar a la imagen, que ahí empezó a hablar. Bueno, yo sé que tú no sueles hablar de esto en público y sueles repetir que no te gusta, pero no sé si quieras aprovechar esta conversación con el público que nos está viendo a través de la Comisión de la Verdad para decir algunas palabras, tal vez dar un poco tu testimonio sobre lo que fue el asesinato de tu padre y sobre esa experiencia, también en términos de cómo, pues, no solamente dividió tu vida en dos y te hizo ir a Australia, sino que también repercutió muy, muy directamente en tu obra. Yo reconocí mi oscuridad a través de la violencia y el asesinato de mi papá. Yo entendí que todos también tenemos un asesino adentro, que todos tenemos una oscuridad y una potencia de oscuridad impresionante. Me acuerdo mucho como de El corazón de las tinieblas, de ese clásico, de ese libro donde de alguna manera hablan de eso, ¿no? Como que los seres humanos deberíamos pasarnos la vida conteniendo esa oscuridad, y creo que lo que ha pasado en una sociedad como la colombiana es que no hemos sido capaces de contener nuestra propia oscuridad. Y eso pues fue muy revelador y muy horroroso reconocer también en mí eso. Igual también era súper normalizado que acá la gente la matan, que acá la gente nos la arrebatan y que hace parte de la vida y seguimos adelante. Entonces yo también me sentía súper sola en el dolor, porque sí, había amor, pero era como una cosa tan del paisaje que pasaba tan rápidamente, y yo reclamaba que alguien me diera un espacio para decirle lo horrible que eso era. Y además de eso, súmale que hay una sociedad que te juzga por ser víctima. Es decir, cada que yo digo que a mi papá lo mataron, hay alguien que está diciendo quién sabe qué hizo, porque es una sociedad absolutamente justiciera, victimaria, que justifica y se pone del lado del verdugo siempre. Bueno, en Salomé, que es otro cortometraje tuyo, magistral, está en Vimeo, el acceso es gratuito para que todos lo vean. Tú empezaste a elaborar cinematográficamente ese duelo. Pues sí, Salomé fue muy bello por eso, porque era volver a Medellín y volver a filmar a Medellín, ¿cierto? Este es un cortometraje de una niña que básicamente pasa a la madurez, y para mí pasar a la madurez implica el reconocimiento absoluto de la muerte y la muerte de Dios. Entonces, pues estas cosas están súper presentes en la peli. Fue una peli además como venía de hacer Brotherhood, que es súper masculino, blanco y negro. Yo he crecido en un ambiente muy masculino, estudié en un colegio mixto donde éramos muy pocas mujeres, en un salón de 17 hombres versus 4 mujeres, siempre he estado como con muchos hombres a mi alrededor, y pues Brotherhood manifiesta mucho eso, y en Salomé quería experimentar como un universo muy femenino, donde además todas las cabezas de equipo de ese corto éramos mujeres, protagonista mujer, pero además la pelea de ella es con la Virgen, el mito de la Virgen del Carmen. Entonces, no, fue una experiencia maravillosa. Es un corto que quiero mucho, además que fue un reencuentro. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de Matar a Jesús. Con esta película tú ahondas mucho más en el asesinato del padre como tema. Cuéntales a los espectadores, sobre todo a quienes precisamente no la han visto todavía, cómo surgió esa historia, cómo fue la experiencia de hacer una película sobre eso. La verdad es que en el momento en que asesinan a mi papá, yo jamás me imaginé que iba a hacer una película al respecto. Pasó mucho tiempo, les decía, mi papá lo asesinaron en el 2002, yo me voy a Australia en el 2003, y pues mucha gente me decía que escribiera algo sobre mi papá. Una noche, esto también vuelve a ser muy psicoanalítico porque aparecen los sueños, como en el 2004 en Australia tuve un sueño en el que estaba en un mirador. Para quienes han visto la película, hay un mirador que es muy importante en la película, y yo estaba en este mirador en este sueño, y de pronto llega otro chico como de mi misma edad, 22, 23 años en ese momento, y empezamos a hablar de cosas muy banales, y en la mitad del sueño él me dice: yo me llamo Jesús y yo maté a su papá. Y yo me desperté esa noche
y empecé a escribir por primera vez en todo ese tiempo, o sea, llevaba 2 años sin escribir. Y empecé a escribir unos textos que yo más adelante titulé Conversaciones con Jesús, donde yo tenía conversaciones imaginarias con el sicario de mi papá. Era muy loco porque yo a veces me acostaba en la noche y yo decía, ojalá esta noche sueñe con Jesús porque necesito continuar esta conversación. Y eso se extendió durante varios años, yo diría que unos años, y un momento a otro tenía 70, 80 páginas escritas y me di cuenta que lo que estaba escrito realmente eran imágenes. Finalmente hago Escobar, y Carlos Moreno, que ha sido de una generosidad impresionante, pues conmigo haciendo Escobar, yo le digo, yo tengo esta idea, este proyecto, y él me dice, vaya y haga su película, eso es lo que tiene que hacer. Y a partir de ese momento de que yo termino Escobar y que me doy cuenta que realmente la televisión y como esos formatos más industriales no son a lo que pertenezco ni lo que quiero hacer, pues me dedico a sacar esta película adelante y a escribirla. Finalmente pues nos ganamos los fondos, vamos al mercado de coproducción de Berlín, encontramos los coproductores, y es muy loco porque yo tenía mucho miedo de decir que la película estaba basada en una historia mía, y fue un día en el Festival de Berlín, en el mercado de coproducción, aún Matar a Jesús siendo un guión, que un jurado me hace una pregunta y me reclama algo, y ahí yo me salgo y me rajo las vestiduras y digo, un momento, es que yo conozco esto, es que yo he estado ahí, o sea, y todo el jurado, pues como que esta persona se queda de una sola pieza y me dice, usted tiene que hablar de eso, porque hay mucha verdad y mucha honestidad cuando uno sabe que el artista está hablando de algo que conoce, a ese nivel de profundidad. Hacer esta película es este acto, y es liberadorcísimo porque me ha permitido a mí empezar a indagar desde la imagen en otras cosas que tienen que ver con la violencia. Yo quiero seguir hablando de la violencia, a mí me aterra ese discurso de por qué seguimos hablando de la violencia, y yo siento que no se ha hablado suficiente. Y ahí creo que enterré a mi papá y en el lugar de sus sueños, y me di cuenta que claro, que matar a Jesús, que todas las veces que maté a Jesús antes de hacer la película era traicionar a mi papá. Pues tal vez lo que a mí más me gusta de Matar a Jesús en relación con la violencia y en el marco de una conversación con la Comisión de la Verdad es que presenta un mundo que no es de blancos y negros ni de buenos y malos. Quisiera saber cómo llegaste tú y cómo fue tu propio proceso para tener esa visión del mundo. Es conocer las posibilidades del ser humano y también, como decía Lucía, cuál es esta sociedad que hemos construido donde pueden existir esos sicarios, donde pueden existir, donde matar al otro es un paso tan fácil. Y yo me he preocupado siempre mucho por la sociedad donde vivimos, y me ha dolido mucho la falta de empatía, y me ha dolido mucho la violencia de la exclusión. O sea, siento que la gente siempre habla como de la violencia solo del acto físico, pero hay unas violencias incrustadas en la manera como alguien se relaciona con otro en la calle, en la manera como no le das un lugar de respeto al otro, en la manera como lo tratas, en la manera como le puedes decir a tu hija que no se puede juntar con cierta gente. Para mí solo esas preguntas básicas que le hacen a la gente en Medellín, como ¿de qué barrio vienes? ¿Quién es tu papá? ¿Qué apellido tienes? Y eso es como un colador que dice si eres una buena persona y si puedes entrar a la casa. Para mí eso, que lo vi tanto siendo joven, me parece de un nivel de violencia tan brutal que yo siempre he querido combatirlo, y creo que el arte me ha dado esa posibilidad, y a la final la vida misma, el encuentro en cada esquina, me ha permitido entender que el mundo es mucho más complejo que eso que está tan de moda, de querer ponernos en esta visión tan simplista de buenos y malos. Lo que quiero hacer es concluir al menos con tu nuevo proyecto, que justamente nace en medio de esta cuarentena en la que estamos tan difícil, ya en este pico que nos tiene a todos un poquito locos, que se llama La Nueva Banda de la Terraza. Entonces quisiera que nos contaras sobre ese proyecto, por qué se llama así, qué es exactamente lo que pretende impulsar, cómo lograste que se convirtiera
proyecto que se descentró, que está ocurriendo contemporáneamente en distintas ciudades, y sobre todo, ¿qué mensajes quisieras como dejar aquí? La nueva banda de La Terraza, como muchas historias bellas, nace del accidente. Yo soy novia de un músico y él, cuando ya llevamos como 3 semanas de cuarentena, estaba desesperado por tocar y subimos a la terraza del edificio. Vivimos en un edificio viejo al lado como occidental en Medellín. Yo tengo un proyector, ensayemos, empezamos ahí a hacer ejercicios como de proyectar y la pantalla se cayó. Descubrimos que teníamos un medianero del edificio del frente absolutamente brutal y empezamos a escribir frases al son de Boom Alacrán, que es la banda de Checho, como todo está muy raro, salud pública para todos. Y Checho, que es un repentista increíble, dijo: somos la nueva banda de La Terraza, aludiendo a la terrible banda de La Terraza que hubo en Medellín finales de los 90, principios de los 2000, un aparato criminal aterrador, además con una violencia hiperperformática. Ya somos más o menos 6, 7 proyectores en la ciudad. En el centro de Medellín hay 3 maravillosos, en el Poblado también hay, y ya nos conectamos cada domingo, proyectamos como desde una cuenta en Instagram, hacemos una galería toda la semana. La Comisión de la Verdad ha sido una gran fuente de información, bajamos mucha información de datos y de cifras de la Comisión de la Verdad. Hicimos una genial la semana pasada que decía: el único pecado de Roots es creer en Dios, y pues ha sido súper bonito, y nosotros nunca pensamos que esto iba a colectivizarse como de esa manera, y estamos también ansiosos de ver qué más va a pasar. Hemos recibido apoyo de mucha gente maravillosa, y hay artistas, hay skaters, hay politólogos, historiadores, hay de todo. Estamos ahí metidos cada domingo proyectando lo que nos parece importante no olvidar. ¿Qué dificultades has sentido o has visto en el medio, en el ambiente, frente a poner la verdad de Colombia, la violencia de Colombia a través del cine? ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Yo creo que en Colombia hay una dificultad enorme con querer mirarnos. Creo que hay una cosa que es lo que nos han querido hacer creer que somos, y otra lo que somos. Y ver lo que somos, que es horroroso, y estar dispuesto a verlo es duro y es exigente. Nos aterra, y casi que decimos: eso no es con nosotros. Yo siento también en Colombia como una cosa, como una sociedad muy acomplejada también, en el sentido de que mostremos solo lo bello, solo lo bonito, para que la gente venga, para que nos quieran, ¿cierto? Y me parece una actitud muy, muy extraña y muy cobarde también, porque la belleza, poder encontrar la belleza también exige muchas veces tener que pasar por ese horror, y por eso es tan importante empezar a tener programas como de arte y de cine en la formación en los colegios, porque yo estoy convencida que si acercamos a los jóvenes al arte, al cine, vamos a ayudar a hacer una construcción de una ciudadanía más sensible, por ende más tolerante, por ende más conectada con el otro. Y también le vamos a exigir a ver otras formas de arte menos hegemónicas, más exigentes, pero más en pro de la construcción de pensamiento. Muy bien, ha sido muy, muy conmovedor toda esta conversación. Muchas gracias por tu generosidad, por tus palabras, por tu apertura, por la obra que haces y por lo que tienes por delante por hacer. Espero que me toque ver mucha de tu obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias.